Está su corazón, están preparados para una palabra. Amén. Vamos a la base bíblica en Primera de Corintios, capítulo, vamos a ver dos. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, y luego vamos a pasar al capítulo 6, versículo 17. La base bíblica para esta prédica de este domingo, para este mensaje titulado El que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios 3:16, y luego nos saltamos al capítulo 6, versículo 17. Dice así la palabra, en Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya en el 6, capítulo 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos en la serie de que Dios está con nosotros. Dios en vosotros, dice Pablo, esperanza de gloria. Y recordamos el domingo pasado que preguntábamos, ¿cómo es posible esta realidad de que Cristo mora en mí siendo yo un hombre pecador? ¿Cómo es posible que Cristo more en mí, esta realidad eterna, que Cristo more en mí siendo un hombre pecador? ¿O es solo un relato ficticio de las Escrituras? Como hombre pecador es difícil aceptar que Cristo muere en mí. Difícil. Pero las Escrituras dan testimonio de esta realidad sorprendente, de esta realidad increíble. Pero vean, mis hermanos, vean esto. Cristo, vean esto y asustémonos todos. Cristo es una realidad viva para muchos hombres en el día de hoy, alrededor del mundo. Repito esto, Cristo es una realidad viva para muchos hombres en el día de hoy, alrededor del mundo, incluso para muchos musulmanes. En ellos, en estos hombres en los cuales hay una realidad vive en ellos, ellos habitan en Jesucristo, en Jesús, y Él habita con ellos. El Señor Jesucristo es la fuente de su vida y se nota en todo lo que hacen. Repito esto, el Señor Jesucristo es la fuente de su vida y se nota en todo lo que hacen. Vean esto, se nota en todo lo que hacen. Realmente estos creyentes que hay alrededor del mundo son un testimonio de que Jesús está vivo y activo en sus hijos. A esos ama el Señor. Estos creyentes son un testimonio vivo de que Jesucristo está en ellos. Y recordemos lo que el pastor inglés John Stott nos dijo en su artículo El significado y las implicaciones del Evangelio del Señor Jesucristo. Decíamos la semana pasada que el pastor, muy renombrado, este pastor, John Stott, murió en el 2011. Él decía que cuando conocemos a algunas personas, sabemos inmediata e instintivamente que son diferentes. Y estamos ansiosos por conocer su secreto. No es la forma en que se visten, hablan, se comportan. Aunque influyen estas cosas, decía el pastor, no es que se hayan puesto una etiqueta con su nombre y se hayan proclamado adherentes a una religión, a una ideología en particular.
Y dice el pastor, ni siquiera que tengan un código moral estricto que sigan fielmente. Y habla, es que conocen a Jesucristo y Él es una realidad viva en ellos. Y además el pastor esto declara que en estos hombres donde habita Cristo, estos hombres muestran una serenidad interior que la adversidad no puede perturbar. Vean por favor esto. Viste que estos hombres donde habita Cristo, hombres y mujeres, muestran una serenidad interior que la adversidad no puede perturbar. Es la paz de Cristo, dice. Somos esos nosotros, que la adversidad, no nos importa la adversidad. Sigue diciendo este pastor, estos hombres donde Cristo tiene su morada, tienen un poder espiritual que la debilidad física no puede destruir. Es el poder de Cristo. Dice. Estos creyentes, dice este pastor, tienen una vitalidad oculta que ni siquiera el proceso de morir pueden apagar. Es la vida de Cristo. Ojalá que nosotros seamos uno de estos. Nosotros, esta manada pequeña, o los que puedan oír este mensaje. Mis hermanos, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vean, esta unión es real. No es una parábola, no es una metáfora, no es una ilustración, es una realidad viva. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y realmente esta verdad eterna de la unión de los creyentes con Cristo trasciende, tenemos que confesarlo, nuestro entendimiento. Pero la Escritura revela que los hijos de Dios estamos unidos a Cristo desde la eternidad y se extenderá hasta la eternidad. Y esto realmente nos debe de impactar. Vean lo que dicen las Escrituras, que los hijos de Dios estamos unidos a Cristo desde la eternidad. Actualmente mora Cristo en nosotros y que se extenderá hasta la eternidad. Esto es para cambiar nuestra forma de pensar. Y recordemos que esta unión de los creyentes con Cristo se remonta desde la eternidad, cuando fuimos escogidos por el Padre Eterno, en Cristo. Y nos alcanzará, y se alcanzará esta unión, se va a tener su consumación final con nuestra glorificación al final de los tiempos. Bueno, nosotros los creyentes tendremos cuerpos semejantes al cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y una evidencia, mis hermanos, de que estamos unidos a Cristo y Él unido a nosotros es que tenemos su espíritu. Esa es la evidencia, que tenemos su espíritu. Vean que dice el apóstol Juan: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado su espíritu. Y el apóstol Pablo, por su parte, dice que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Repito esto, por favor. Dice Juan, el apóstol Juan: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Lo que está diciendo Juan es: en esto sabemos que si estamos unidos a Cristo y que Él en nosotros es cuando nos ha dado su espíritu. En tanto, Pablo afirma que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Mis hermanos, el estar unidos a Cristo, el resultado de estar unidos a Cristo por el Espíritu Santo, es que nuestras vidas inevitablemente son transformadas. Repito esto, por favor. El resultado de estar unidos a Cristo a través del Espíritu Santo es que nuestras vidas son transformadas inevitablemente.
no hay ninguna área en nuestra vida que no va a ser tocada y cambiada. Y pronto se hace visible en nuestra vida. Vean esto, por favor. Repito esto. El resultado de estar unidos al Espíritu Santo es que nuestras vidas van a cambiar inevitablemente. Si realmente vivimos en unión con Cristo, no hay ninguna área, mis hermanos, de nuestra vida que no será tocada y cambiada. Y pronto se hace visible en nuestra vida. No hay necesidad de decir que somos cristianos, ni estarlo proclamando, porque se hace visible en nuestra vida. Es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las virtudes, eso es el fruto del Espíritu Santo. Eso es cuando se hace visible que estamos unidos a Cristo. Y no hay necesidad que yo diga que voy a una iglesia, que leo la palabra. No. La única evidencia es el fruto del Espíritu Santo. No hay más evidencia. Es el fruto del Espíritu Santo. Yo no tengo que estar declarando, miren, yo soy cristiano. No hay necesidad, porque se tiene que notar. Y si no se nota, es que no estoy unido a Cristo. Que todavía no estoy unido a Cristo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Como dice Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Y aquí quiero hablar de la fe un ratito. Muchos pastores hablan, tenga fe. La fe es dada por Dios. Es una medida dada por Dios. Yo no puedo tener fe. Es dada, si tengo fe, es dada por Dios. De hecho, esto se ha dicho de paso. Miren, mis hermanos, la meta más importante de nosotros los cristianos en nuestra vida, en esta vida, no es hacer dinero, que es bueno el dinero para vivir, pero la meta más importante ni es tener salud. Es buena la salud para vivir, pero la meta más importante es que Cristo esté unido a nosotros y que nosotros estemos unidos a Cristo. Y volvemos al pastor Stott. Él planteaba 3 implicaciones de estar con Cristo. En primer lugar, dice el pastor Stott, estar con Cristo, son 3 implicaciones. Estar con Cristo trae realización personal como ser humano. Él plantea, dice el pastor Stott, a nuestro alrededor hay hombres y mujeres insatisfechos y alienados que se preguntan qué significa un ser humano. Buscan el secreto de la satisfacción, de la felicidad, y buscan su propia identidad. ¿Dónde se puede encontrar? Y se contesta el pastor, esto solamente en Cristo se puede encontrar. Hay un hambre en el corazón humano que nadie excepto Cristo puede satisfacer. Hay una sed que nadie excepto Cristo puede saciar. Hay un vacío interior que solo Cristo puede llenar. Esto lo dice el pastor Stott. En segundo lugar, el pastor Stott afirma que estar con Cristo trae unidad fraternal. Esto me gusta, que la expresión en Cristo, dice el pastor, significa estar relacionado no solo con Cristo personalmente, sino también con la comunidad mesiánica que Él vino a construir. Estar unidos los que estamos en Cristo. Y esta nueva comunidad en Jesús ha abolido todas las barreras de raza, nacionalidad, clase y sexo que normalmente dividen a la humanidad. Y en tercer lugar, plantea el pastor Stott, estar en Cristo trae consigo una transformación radical. Estar en Cristo es estar transformado radicalmente hasta las raíces de nuestro mismo ser.
Y vuelve a plantear, es ser nueva criatura. Es haber muerto a la vieja vida y resucitado con Cristo a una vida nueva. Estas son las tres implicaciones que explica el pastor Stott cuando estamos unidos a Cristo. Y quiero compartir, pongan atención a esto, el testimonio de un pastor bautista norteamericano. Él se llamaba David Kuykendall se llamaba. Este pastor murió en 1914, a los 84 años, y escribió tres libros, pero el principal es Nuestra Unión con Cristo. Y ahí tengo el libro, Nuestra Unión con Cristo. Dice, él explica que cuando el Señor le reveló, porque esto tiene que ser revelado, que estamos unidos a Cristo, lo condujo a él a vivir a la luz de esa unión, comenzando a experimentar cambios reales en su vida. Pero veamos el detalle. Mire, él mismo narra su vida y oigamos lo que dice el pastor Kuykendall en este libro. Dice, él explica, había ciertas cosas las cuales no debían estar ahí. Mi mal genio era una carga constante. Mis celos por los demás era inevitable. Mis temores me paralizaban por completo y mi timidez era estorbo constante en mi ministerio. Y vean esto, yo oraba respecto a todos estos pecados, pero victoria sobre ellos nunca vino. Todos estos pecados se quedaron conmigo cuando me uní en matrimonio, en la crianza de nuestros hijos y en el servicio de pastor en varias iglesias. Y no tenía gozo continuo de la cual la Biblia nos habla. Y luego explica, a la edad de 41 años comenzó su ministerio joven. A la edad de 41 años, dice él, toda esta carga se hizo insoportable y muy pesada en mi corazón. Empecé desesperadamente a rogarle al Señor que me diera la clase de vida que había disfrutado en mis años de adolescencia. A decir verdad, vean esto, yo empecé siendo pastor, yo empecé a pedirle al Señor que me quitara la vida, si Él no podía cambiar. Sin embargo, nada pasó a lo largo de varios años. Hasta que comprendí mi unión con Cristo, que mi unión con Cristo, y me consideré muerto al pecado y vivo para Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Se hizo rema en su vida de este pastor. Y cambié mi oración diciendo, Padre, te doy gracias que yo ya no tenga que, vean la oración del pastor, que ya no tenga que enojarme o sentir celos o estar temeroso. Y tú eres libre de vivir a través de mí. Este nuevo entendimiento y nueva vida de orar cambiaron mi vida. Cambió su forma de orar este pastor. Su forma de entender que Cristo moraba en él, que él ya estaba muerto. Dice, surgían, dice este pastor, situaciones las cuales siempre me enojaban, pero ya no me sentí enojado. Me parecía como si instantáneamente toda la cólera se me había escurrido de mi vida. No puedo decir que los celos, el temor, el resentimiento se fueron de mí repentinamente y dramáticamente, pero de cierto yo observé una diferencia en mí en esas áreas. Y poco a poco el amor y la ternura empezaron a derramarse en mí y me vino un gozo emocionante. Esto habrá sido como a los 50, 60 años de este pastor, ya llevaba 30, 40 años de servicio. Los cambios eran obvios, dice, y otros lo notaron. Finaliza diciendo el pastor Kuykendall que la unión con Cristo es una verdad que transforma las vidas. Tenemos que entender esto. Si nosotros los cristianos vivimos nuestra vida a la luz de nuestra unión con Cristo, cada área de nuestra vida será tocada y cambiada a lo mejor. Vivir con nuestra unión con Cristo es nuestra mejor oportunidad
para los cambios necesarios en nuestra vida. Así termina este pastor. Están en internet sus libros, así que todos tenemos acceso a esos libros. Miren, mis hermanos, nosotros no hemos entendido, hemos pasado por alto, los creyentes no hemos entendido de la unión de Cristo con su iglesia. No lo hemos entendido. Y quiero explicar esto. Vean esto por favor. Hay tres grandes misterios que la Escritura nos revela. Hay tres grandes misterios. El primer misterio es la unión de tres personas divinas con personalidades diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que constituyen un solo Dios. Repito esto: el primer misterio es la unión de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que constituyen con personalidades diferentes un solo Dios. El segundo misterio, esto también cuesta entenderlo, pero ese es el otro misterio, es la unión en una sola persona, en Jesucristo, de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cristo es Dios y es hombre. Fíjense, es otro misterio. Cristo es Dios y es hombre. Y el tercer misterio es la unión de la iglesia con Cristo. Es la unión de Cristo y la iglesia, constituyendo un cuerpo, siendo Cristo la cabeza y los creyentes los miembros. Las Escrituras nos dicen mucho sobre esta unión de Cristo y los creyentes. Por ejemplo, el Señor Jesús expresa claramente que en aquel día, dice el Señor Jesús, conoceremos que Él está con nosotros y nosotros estamos en Él. Por su parte, el apóstol Pablo declara que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tan claras las Escrituras. A pesar de esta claridad, mis hermanos, sobre la unión eterna de Cristo con sus hijos, muchos cristianos, nosotros, no hemos logrado asimilar esto, ni mucho menos experimentar. Seguimos bravos, seguimos enojados, ni experimentar esta asombrosa realidad espiritual de la unión con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es más sorprendente, mis hermanos, que este misterio de la unión de Cristo con su iglesia, con nosotros, sus hijos, casi no se predica en esa iglesia. Casi no se predica en esa iglesia. Más bien, no se predica. Hay un pastor muy reconocido, joven él, tendrá 45 años, Kevin DeYoung. Él hace un artículo que se llama La Estación de la Unión. Él declara que la doctrina de la unión con Cristo es tan común en el Nuevo Testamento que es fácil pasarla por alto. Y también comenta, y también nos afirma, cuando él hace unos comentarios de un libro que se llama La Unión con Cristo, que la doctrina de la unión con Cristo está en el corazón de la fe cristiana. Sin embargo, dice este pastor, es la doctrina más importante de la que nunca has oído hablar. Quiero citar a este teólogo, Arthur Pink, famoso teólogo inglés, muy conocido, muy estudiado, ya murió en el 52. Él tiene un artículo, vea por favor, La unión insuperablemente maravillosa, le titula a su artículo. Él dice, vean esto, que la unión de Cristo con su pueblo es un tema asombroso, el más importante, el más profundo y el más bendito de todos los temas que se exponen en las Sagradas Escrituras. Y dice, qué cosa tan asombrosa, dice este pastor, que haya una unión entre el Hijo de Dios y los gusanos de la tierra.
Qué cosa más asombrosa que haya una unión entre el Hijo de Dios y los gusanos de la tierra. Luego expresa, se queja el pastor, dice, no puedo sino lamentar que la mayoría de nosotros seamos tan grandes extraños de estas importantes verdades celestiales. Hoy en día, dice él, somos demasiado negligentes con las verdades y doctrinas divinas que conciernen a la gloria de Cristo. De este modo, somos grandes perdedores. Eso somos, grandes perdedores. No hemos entendido esto. Y este es el mensaje final, mis hermanos. Nuestra unión con Cristo es real. No es una metáfora, no es una ilustración de las Escrituras, es una realidad viva. A muchos hombres hoy en día se les está pareciendo Cristo. Hay pastores que están renovando la enseñanza, el evangelio, el nuevo evangelio. No es nueva, sino la enseñanza que estaba en la Escritura. Y a pesar de esta claridad, mis hermanos, de la unión con Cristo, con su iglesia, muchos cristianos no hemos logrado asimilar, ni mucho menos experimentar esta asombrosa realidad espiritual de la unión con el Rey de Reyes. Y tenemos que recordar que esta unión con Cristo se remonta desde la eternidad, cuando fuimos escogidos por el Padre en Cristo, y que y esta unión estará presente al final en nuestros días, en nuestra glorificación, cuando tendremos cuerpos semejantes al cuerpo de gloria del Señor Jesucristo. La evidencia en estos días de que estamos unidos a Cristo y Él unido a nosotros es que tenemos su Espíritu. Pablo, ya lo dijimos, declara que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. En tanto, Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y el resultado de estar unidos a Cristo, hemos explicado, es que nuestras vidas son inevitablemente transformadas. Si realmente vivimos en unión con Cristo, sin ninguna duda, cada área de nuestra vida será tocada y cambiada. Y pronto se hace visible con el fruto del Espíritu Santo. Y vean, por favor, y las primeras gentes que tienen que conocer esto es nuestra familia. No tenemos necesidad de decir que somos cristianos. Y que esa es la meta más importante, mis hermanos. Estamos persuadidos, yo estoy muy persuadido de que comprender y experimentar que estoy en Cristo y Cristo está en mí es la meta más importante que tenemos que alcanzar los hijos de Dios en esta vida. No hay otra meta. Y la pregunta más importante de este domingo es, ¿usted comprende esto? ¿O esto es? Y la otra es, ¿ha experimentado que Cristo está en usted y que usted está en Cristo? ¿Tiene usted una evidencia de que Cristo está en usted y que usted está en Cristo? Vamos a orar, mis hermanos, oremos, cierren sus ojos. Señor, yo te oro a ti para que comprendamos esta gran verdad, Señor, a esta manada pequeña. Que comprendamos, que nos permita comprender, Señor, que los creyentes, tus hijos, estamos unidos a ti y que tú estás en nosotros, que tú haces morada en nosotros, que estamos unidos desde la eternidad cuando nos escogiste, que estás presente ahora en esta vida con el Espíritu de Cristo dentro de nosotros y que estarás con nosotros por la eternidad. Y cuando entendamos eso, Padre, nuestra vida va a cambiar, nuestra mente va a revolucionar. Vamos a estar agradecidos, Señor. Por eso es que no te agradecemos, Señor,
Porque no hemos entendido esto. Que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo. Que tú nos has dado tu espíritu para que muera en nosotros. Y que nos vas a glorificar teniendo un cuerpo semejante a la gloria tuya en la eternidad. No lo hemos comprendido, Señor. No lo hemos asimilado. Ayúdanos, Señor. Por eso no te glorificamos. Por eso no te agradecemos. Por eso somos indolentes, Señor, con esta gran verdad. Ayúdanos tú. Nadie más nos puede ayudar, solamente tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a que conozcamos, a que comprendamos y mejor aún a que experimentemos esta verdad que estás unido a nosotros hoy, que has estado unido con nosotros en la eternidad y que vas a estar unido con nosotros en la futura eternidad. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Que esta manada pequeña que está ahora aquí con nosotros y los que van a oír este mensaje, tú les permitas entender esto, Señor. Comprender esta unión, que somos parte de tu cuerpo. Tú eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Cantemos algo.